Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Emperador Cibernético. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Hoy era uno de esos días donde ella se preguntaba por qué continuaba perteneciendo al ejército de Glacial. Odiaba a Glacial y especialmente, todo lo que lo rodeaba. Sus deseos de poder, las incontables vidas inocentes que habían perecido ya fuera a sus manos, o a las manos de sus hombres, y sobre todo, sus acciones que privaban la libertad de todos los jugadores. Ella no quería estar encadenada o encerrada en una jaula. Ella quería ser libre. Explorar el mundo de Dragon Ball sin ningún tipo de temor. Pero después recordaba que este mundo ya no era un simple videojuego. Era mucho más. Ahora este lugar se había vuelto en la realidad de todo, lo que implicaba que si alguien moría, no aparecería una pantalla de Game Over con la opción de reiniciar la cuenta, no. Morir significaba el final. Y con las esferas del dragón fuera de la ecuación, era imposible resucitar. Era por eso mismo que ella continuaba en este lugar. El motivo por el cual ella había cumplido con la misión dada por Guztan obedientemente. El mismo motivo por el cual ella estaba entrenando tan duramente todos los días. Ella quería sobrevivir. Tal como cualquier otro ser vivo, su prioridad era mantenerse con vida y continuar viviendo el día a día. Sabía que al participar en estas misiones y cumplirlas, estaba ayudando a Glacial y compañía a continuar con su negocio, pero, ¿acaso tenía otra opción? Si decidía huir del ejército, se volvería automáticamente en una desertora y sería el objetivo del ejército de Glacial. No podría vivir ninguno de sus días con tranquilidad, sabiendo que tenía una diana sobre su cabeza de forma constante. Y rebelarse contra Glacial ni siquiera era una opción a considerar. Sabía que aunque fuera difícil, la mejor opción ahora mismo era continuar perteneciendo al ejército. Era la opción más segura. Continuar viviendo y continuar entrenando, para ser lo suficientemente fuerte y mantenerse con vida. Ella sacudió su cabeza. Suficiente de pensar. Necesitaba centrarse en el presente, se dijo a sí misma la chica. Era el día siguiente desde que había regresado de su misión y había informado al capitán acerca de su éxito en el planeta Nosakra. Actualmente se encontraba dirigiéndose hacia el comedor, con intenciones de comer y reunirse con Yui y James. Después de comer, llevaría a cabo su entrenamiento habitual y entonces se dirigiría a una de las salas de pelea para tener un combate amistoso contra James. Debía de admitir que se sentía nerviosa y ansiosa ante dicho combate. Solo estaba acostumbrada a pelear contra Saibaman, sus ataques siendo previsibles debido a su falta de inteligencia, siempre siguiendo un patrón constante. En cambio, pelear contra James sería una novedad total. Debería de adaptarse al estilo de pelea del Namekuseijin e intentar encontrar una forma de enfrentarlo adecuadamente. Ella ingresó en el interior del comedor, sus ojos paseándose por el lugar. Como ya era costumbre, varias miradas se dirigieron hacia ella. Ya estaba acostumbrada a ese tipo de miradas. Miradas que parecían recorrer todo su cuerpo, casi como si la estuvieran violando con los ojos en aquel preciso instante. A estas alturas, ella ya ignoraba dichas miradas. Al principio se había sentido totalmente nerviosa y expuesta, pero con el pasar de los días y su creciente confianza, ella simplemente se acostumbró a dicha sensación. Pero el día de hoy era diferente. Podía sentir las miradas en ella, sí, pero también había otro tipo de miradas totalmente diferentes a las habituales. Una sensación totalmente diferente. Los presentes dirigían sus miradas hacia ella, comenzando a murmurar entre sí. Y cuando ella pasaba cerca de ellos, simplemente fingían como si nada estuviera sucediendo. ¿Qué estaba ocurriendo? No lo sabía, pero fuera lo que fuera, posiblemente lo mejor que podía hacer era simplemente ignorarlo. Con eso en mente, se dirigió hacia el mostrador, sus ojos aterrizando sobre la chica de piel lila y cabello naranja que se encontraba al otro lado, la misma chica que solía atenderla. Si no recordaba mal, su nombre era Lily y solo tuvo que alzar su mirada para observar el nombre sobre su figura para confirmarlo. Buenas. Dijo Mitsuki con una sonrisa. Lily dirigió su mirada hacia ella, esbozando una sonrisa formal. Buenas. ¿Una bandeja de comida? Cuestionó la chica de piel lila, ladeando su cabeza hacia un lado. Sí, por favor. Fue la respuesta que dio. Lily asintió, comenzando a llenar la bandeja de comida. En cuestión de pocos segundos, la bandeja de comida estaba lista frente a ella. Gracias. Agradeció ella.
Tomó la bandeja de comida, comenzando a alejarse y deteniéndose en seco, buscando con la mirada la mesa donde se encontraban Yui y James. ¿Habrían llegado ya? ¿O quizás ella era la primera en llegar? No lo sabía. Buscó con su mirada a sus dos compañeros de escuadrón, intentando localizarlos. Después de algunos segundos más de búsqueda, logró hallarlos en una mesa algo alejada de su posición actual. Sonrió para sí misma, antes de comenzar a caminar y sentarse en la mesa junto a Yui y James. «Hola, chicos». Saludó ella, dejando la bandeja de comida sobre la mesa y alzando una mano a modo de saludo. Fue en aquel momento cuando pudo notar algo extraño. Había estado esperando el saludo hiperactivo de Yui y un corto saludo por parte de James, pero en lugar de aquello, ellos se limitaron a observarla fijamente, antes de intercambiarse miradas entre sí, inseguros de pronunciar alguna palabra. ¿Qué ocurría? Podía notar el ambiente tenso y confuso, casi como si ella no perteneciera a aquella mesa. No lo comprendía del todo bien. ¿Acaso había hecho algo mal para molestarlos? Ella no recordaba haber cometido ningún acto así. ¿Está todo bien?, cuestionó ella, intentando hallar la razón detrás de sus actitudes. Sí, todo bien, respondió James, tomando un sorbo de su vaso de agua. Como Namekusei-jin, aquel era lo único que necesitaba para nutrirse. Suponía que por un lado era una ventaja tener que beber únicamente agua para sobrevivir, pero, por otro lado, no podía imaginarse una vida sin poder saborear sus platos favoritos. A pesar de la respuesta de James, ella no estuvo del todo convencida. Sabía que estaban ocultándole algo, pero, ¿el qué? Una vez más, ella no pudo evitar cuestionarse si había hecho algo mal. ¿Seguros? Ella volvió a insistir, intentando averiguar lo que sucedía. ¿Acaso tenía su primera crisis como líder de escuadrón? ¿Líder, son ciertos los rumores?, cuestionó Yui. ¿Rumores? Ella parpadeó varias veces, cuestionándose de qué estaban hablando. ¿De qué rumores hablas?, cuestionó Mitsuki. Yui y James se intercambiaron miradas, posiblemente deliberando si deberían de hablar o simplemente permanecer callados. Ella sabía que no podía dejar aquel tema a un lado. Necesitaba resolverlo ahora mismo si quería arreglar el ambiente negativo que se respiraba dentro del escuadrón. No quería arruinar la relación que tenía con ellos por un estúpido rumor. Era la primera vez en aquel lugar que sentía que tenía una relación genuina con alguien. No me ocultéis nada, por favor. Quiero saber por qué estáis así, dijo ella. Yui y James volvieron a mirarse entre sí, antes de que la primera optara por hablar. Verás, líder, corren algunos rumores acerca de ti, comentó Yui. ¿Rumores acerca de ella? ¿Qué tipo de rumores? No lo sabía y por unos instantes, se cuestionó si realmente quería saberlo, pero sabía que necesitaba hacerlo, o de lo contrario, ella jamás podría resolver todo este problema. ¿De qué se trata?, cuestionó. Dicen que en tu anterior escuadrón asesinaste a uno de tus compañeros a sangre fría. Fueron las palabras de Yui. ¿Qué? Ella tuvo que parpadear varias veces. Entonces todo esto era debido a eso, debido a la muerte de Tsuga. A día de hoy, ella todavía pensaba acerca de aquel momento, pero debía de admitir que ya lo había superado. Si bien se arrepentía de haber terminado con la vida de alguien, lo volvería a repetir una y otra vez, tomando en cuenta en qué tipo de circunstancias ocurrieron los hechos y el motivo por el cual lo hizo. Pero, ¿de dónde habían salido tales rumores? Ella no pudo evitar dejar escapar un chasquido con su lengua cuando logró reducir su lista de sospechosos a únicamente una persona. Era imposible que Guth fuera el responsable de todo esto, él jamás esparciría este tipo de rumores. Eso dejaba únicamente a Oskil como el responsable y era bastante evidente que él era quien había iniciado todo esto. Sabía que el hombre no iba a permanecer quieto, pero, ¿realmente tuvo que llevar las cosas tan lejos, como para comenzar a esparcir rumores acerca de ella? Así que se trata de eso, murmuró ella, antes de tomar aire y mirar hacia sus dos compañeros seriamente. Necesitaba ser honesta. Ocultarlo no traería ningún beneficio futuro. Sí, los rumores son ciertos, dijo ella. Yui y James abrieron sus ojos en señal de sorpresa, incrédulos ante lo que oían. No podían creerse que su líder, una chica que aparentaba ser una persona gentil y bondadosa, resultara ser una asesina a sangre fría. Pero, no sé lo que habréis oído, pero mi escuadrón no me dejó otra opción en aquel momento, comentó ella. ¿Qué quieres decir?, cuestionó James, intentando averiguar la verdad detrás de los rumores. Las cosas se torcieron mucho. Se trataba de una misión de purga y yo me negué a participar en ella, ya que no quería asesinar a seres inocentes.
Pero, los miembros de mi escuadrón me dejaron inconsciente y cuando me quise dar cuenta, me encontraba sobre el planeta donde se llevaría a cabo la purga, con mis movimientos totalmente restringidos y contra mi voluntad. Dijo ella, recordando perfectamente aquel día. Podía recordar su impotencia al observar cómo asesinaban a aquellos dos nativos. Su rabia por ser incapaz de detenerlos y ser demasiado débil. Yo, no quería participar en aquella masacre, así que intenté escapar. Liberé una enorme explosión para liberarme, que mató de forma accidental a uno de mis compañeros de escuadrón. Después de eso, tuve un breve enfrentamiento contra el líder del escuadrón donde casi muero y logré salir con vida de aquella situación con bastante fortuna. Explicó ella. Vaya, líder, no sabía que hubieras pasado por eso. Dijo Yui, su expresión suavizándose levemente al escuchar las palabras que salían de sus labios. Sé que mis acciones no justifican la muerte de alguien, pero, lo hice por una razón. Y lo volvería a hacer. Dijo Mitsuki, mirando fijamente a sus dos compañeros. Si queréis abandonar mi escuadrón o pedir un traslado, lo comprendería perfectamente. La idea de perder a sus dos nuevos compañeros era decepcionante. Ya se había acostumbrado a tenerlos a su alrededor, así que perderlos tan repentinamente por culpa de Oskil sería un duro golpe para ella, pero sabía que terminaría superándolo tarde o temprano. Por otro lado, ella podía entender que ellos quisieran alejarse lo más rápido posible de ella. Después de todo, aunque hubiera sido de forma accidental, ella había asesinado a un compañero de escuadrón. Algo así no inspiraba la mayor confianza. Yui y James se miraron entre sí, antes de asentir al unísono. No te preocupes, líder. Vamos a continuar contigo. Dijo la chica de cabello rubio con una amplia sonrisa. Ella abrió los ojos en señal de sorpresa. ¿De verdad? Cuestionó. Sí. Creo que no encontraríamos a una mejor líder que tú. Dijo James con una pequeña sonrisa. Eso. Eres la mejor líder. Además, ¿dónde encontraría un escuadrón que sirva directamente bajo las órdenes de un capitán? Esta es claramente mi oportunidad para hacerme millonaria. Exclamó Yui. Ella no pudo evitar reír levemente, antes de mirar hacia ambos con gratitud. Gracias, chicos. Dijo Mitsuki con una sonrisa, aliviada de que las cosas se hubieran resuelto sin mayores problemas. Había logrado extraer las semillas de la duda de sus dos compañeros antes de que lograran germinar. Debía de admitir que era un alivio que hubiera logrado tal cosa sin mayores complicaciones, antes de que las cosas hubieran ido a peor. Tal como pensó, la mejor solución era resolverlo todo lo más rápido posible. ¿Todavía seguís planeando entrenar juntos? Cuestionó Yui, ladeando su cabeza hacia un lado con curiosidad. Así es. Respondió James, dirigiendo su mirada hacia ella. Obviamente, si eso está bien contigo, líder. Por supuesto. No puedo esperar por pelear contra ti, James. Estoy segura de que aprenderé muchas cosas. Dijo ella con una amplia sonrisa, apretando un puño en señal de confianza. Cuando termine con mi entrenamiento diario, nos veremos en una de las salas de pelea. Dijo ella. Entendido. Dijo James, asintiendo levemente. Ella no podía esperar. Su enfrentamiento contra James sería muy diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. Cambio de punto de vista. Se secó el sudor que caía por su frente después de una intensa sesión de entrenamiento. Una sonrisa de satisfacción era visible sobre su rostro, contenta consigo misma después de tener una sesión de entrenamiento productiva. A estas alturas, sentía como si no pudiera vivir sin ningún tipo de actividad física diaria. Posiblemente era debido a su genética Saiyajin. Caminó a través de los pasillos, dirigiéndose hacia la sala de pelea, tal como había acordado con James. Era el momento de tener su enfrentamiento contra el Namekuseijin. Por un lado, debía de admitir que se sentía algo nerviosa. ¿Qué ocurría si perdía? No se vería muy bien que él ganara, cuando ella era la líder, ¿cierto? Si algo así ocurría, posiblemente perdería bastante respeto por parte de Yui y James. Por otro lado, posiblemente ella no debería preocuparse por cosas así. Estaba hablando de Yui y James después de todo. Algo así ni siquiera les importaría a ellos. Ellos ya habían dejado bien claro que estaban satisfechos teniéndola como líder. Sus pies la guiaron hasta la sala de pelea, donde James ya la estaba esperando. Sus ojos no pudieron evitar desviarse, notando el color blanco sobre su nombre. Eso quería decir que tenían un nivel de poder similar. Ya estás aquí, líder. No se preocupe, ya he reservado una sala para nosotros. Dijo James. Oh, gracias. ¿Llevas mucho tiempo esperando? Cuestionó ella con curiosidad. No.
respondió James, antes de quitarse su scooter y dejarlo sobre el mostrador. Deja tu scooter aquí, posiblemente resulte dañado en la batalla si lo llevas. Dijo el Namekuseijin. Ella asintió, quitándose el scooter y dejándolo sobre el mostrador de igual forma, antes de comenzar a seguir al Namekuseijin a través de uno de los pasillos. No tuvieron que caminar mucho, llegando hasta una puerta con el número 7 inscrito sobre ella. Entraron en el interior, observando la amplia sala que se extendía frente a ellos. Ella ya estaba acostumbrada a aquella sala, después todo, había entrenado innumerables ocasiones con los Saibaiman dentro de estas 4 paredes, ya fuera en esta sala o en otra de las múltiples salas disponibles. ¿Lista, líder?, cuestionó James, distanciándose algunos metros de distancia y mirándola fijamente. Cuando quieras, exclamó ella. Podía sentir su sangre bombear con fuerza como nunca antes ante la emoción que sentía por el inminente combate, una sonrisa involuntaria apareciendo sobre su rostro. Ella se colocó en una posición de pelea, al igual que el Namekuseijin. Ambos se miraron fijamente el uno al otro, esperando a que alguno realizara el primer movimiento o bajara la guardia. Ella comprendió en aquel momento que esto era muy diferente a hacer frente a un Saibaiman. A estas alturas, alguno de los Saibaiman ya se habría lanzado a atacar, pero, era evidente que pelear contra otro jugador o un NPC con una inteligencia más avanzada sería un reto muy diferente. Optando por no esperar mucho más, ella fue quien realizó el primer movimiento, sus pies despegándose de la superficie y saliendo disparada contra el Namekuseijin. Balanceó un puño hacia adelante, estrellándolo contra el antebrazo alzado de James, que lograba bloquearlo a tiempo. Ella giró sobre sí misma, lanzando una patada a la altura del abdomen del Namekuseijin, el cual lograba bloquearlo con su otro brazo, aunque la fuerza detrás del impacto lo hizo retroceder un par de metros. James extendió su mano, su brazo alargándose repentinamente para su sorpresa. Había olvidado por completo esa habilidad de los Namekuseijin. Antes de que ella pudiera reaccionar, el puño de James impactó directamente contra su mejilla derecha, mandándola a volar por los aires y estrellándola contra una pared. Has perdido 80 de HP. Su cuerpo tembló por unos instantes ante el dolor, pero a pesar de ello, podía sentir la sonrisa que permanecía en su rostro. Se levantó con un salto, su cola moviéndose detrás de ella con emoción. ¿Por qué se sentía así de emocionada? ¿Acaso era su sangre Saiyajin actuando? Jamás había sentido esta emoción en una pelea antes. Ella se lanzó contra James una vez más, su puño estrellándose contra su palma abierta, generando una leve onda de choque. Ella alzó rápidamente uno de sus antebrazos, bloqueando un puñetazo por parte del Namekuseijin. Lanzó un gancho, golpeando directamente contra la mandíbula de James, el cual caía al suelo. Ella observó cómo él se ponía de pie con un salto, escupiendo algo de sangre hacia un lado. Su brazo volvió a alargarse una vez más, pero en esta ocasión ella ya estaba esperando algo así. Corrió hacia adelante, saltando en el último momento, sus manos apoyándose sobre el brazo extendido del Namekuseijin y aterrizando una patada contra su mejilla derecha, James saliendo disparado hacia atrás, estrellándose contra la pared. Sus pies tocaron el suelo con gracia, una pequeña risa saliendo de sus labios, incapaz de contener la emoción que sentía en aquel momento. Se sentía tan viva. Sin dudarlo un instante, se lanzó hacia adelante rápidamente. El Namekuseijin volvió a extender uno de sus brazos, con intenciones de golpearla. Ella continuó corriendo hacia adelante, haciéndose hacia un lado y esquivando el golpe. Sus ojos notaron como su otro brazo también se extendía hacia adelante. Ella se dejó caer, pasando por debajo de su brazo y asestando una patada contra su estómago. Los ojos del Namekuseijin se abultaron. Sin darle tiempo a respirar, apoyó sus manos contra el suelo y tomó impulso, realizando una acrobacia hacia atrás e impactando en el proceso una patada contra la mandíbula del Namekuseijin, el cual retrocedía sobre sus propios pasos ante el golpe. Podía sentir su cuerpo moviéndose por sí solo. Actuando por mera naturaleza. Era como si ahora mismo, estuviera peleando una Mitsuki completamente diferente. En el momento que sus pies volvieron a tocar la superficie, salió disparada contra James. Lanzó un puñetazo hacia adelante, el cual era bloqueado por el Namekuseijin. Y repentinamente un rodillazo se estrelló contra su mandíbula. Has perdido 150 de HP. Pudo sentir su conciencia tambalearse por unos instantes, dando varios pasos hacia atrás ante el golpe, antes de que un puñetazo se estrellara contra su estómago, no dándole ningún tipo de tregua. Has perdido 50 de HP.
La fuerza detrás del golpe fue lo suficiente como para mandarla volando, estrellándola contra una pared. Cayó de rodillas, dejando escapar un pequeño gruñido, observando cómo James extendía una mano y liberaba una onda de ki hacia ella. Reaccionó rápidamente, tirándose hacia un lado y evadiendo la onda de ki. Ella hizo lo mismo, extendiendo su propia mano y liberando una rápida onda de ki hacia su oponente. James se cruzó de brazos, protegiéndose del ataque tan rápido como pudo. Ella se levantó, escupiendo hacia un lado algo de sangre, antes de lanzarse una vez más contra James. Pudo notar al Namekuseijin ponerse tenso ante su aproximación. Ella estrelló un golpe contra su rostro, haciéndolo retroceder, su golpe demasiado rápido como para que él lo viera. Ella no terminó ahí, saltando por encima de él y colocándose detrás suya, impactando una rápida patada contra su espalda, que lo hacía caer al suelo. Permitió que James se levantara, el Namekuseijin girándose de inmediato y lanzando un revés. Levantó rápidamente un brazo, bloqueando el golpe que la hacía retroceder un par de metros hacia un lado. Sus ojos notaron como James ya estaba sobre ella, un golpe estrellándose contra su rostro de forma contundente. Has perdido 60 de HP. Retrocedió un paso, antes de mover un puño hacia adelante, estrellándolo contra el puño de James. Repitió lo mismo con su otro puño, estrellándolo de igual forma contra el otro puño del Namekuseijin. Comenzaron un intercambio de golpes igualados, moviéndose a través de toda la sala, recibiendo daños por igual. Has perdido 50 de HP. Has perdido 30 de HP. Has perdido 60 de HP. Has perdido 40 de HP. Los mensajes de daño no paraban de aparecer, pero ella seguía concentrada únicamente en la pelea. Sus ojos rosas observaron cómo el puño de James se dirigía hacia ella. Sin dudarlo un instante, colocó sus dos manos frente a ella, deteniendo el puñetazo por parte del Namekuseijin. Dejó escapar un grito, conectando una patada contra la mandíbula de James. Pudo ver cómo el Namekuseijin retrocedía un paso y después otro, antes de finalmente caer al suelo. Has derrotado a un oponente. Ganas más 1700 de experiencia. Ella abrió los ojos cuando aquel mensaje apareció. ¿Lo había derrotado? Dejó escapar un suspiro de alivio, dejándose caer sobre su propio trasero en el suelo, permitiéndose respirar con tranquilidad. Pudo observar cómo el cuerpo de James temblaba ligeramente, antes de que él se sentara, mirándola fijamente. ¿Me has derrotado? Tus movimientos son increíbles, líder. Dijo el Namekuseijin, su expresión y tono mostrando claramente respeto hacia ella. Ella no pudo evitar reír. Tú tampoco lo haces mal, James. Necesitamos repetir esto. Exclamó la chica con una amplia sonrisa. James la miró fijamente, antes de sonreír levemente. Por supuesto, líder. Fue su respuesta. Cambio de punto de vista. Ella tarareó, caminando a través de los pasillos, dirigiéndose hacia su cuarto después de un día productivo de entrenamiento. No solo había realizado su entrenamiento diario, aumentando sus atributos como cualquier otro día. También había tenido su primera batalla contra James. Todavía podía recordar la emoción que recorría cada rincón de su cuerpo. Había sido increíble. Ahora podía entender por qué los Saiyajin adoraban pelear. O quizás, era precisamente porque era una Saiyajin, que ella disfrutaba el combatir. No lo sabía. Ahora que lo pensaba, se preguntaba cómo sería la próxima misión. La misión del planeta Nosabra no había sido nada complicada, pero sabía que no podía confiarse. Ella había tenido suerte con cómo se habían desarrollado los hechos en aquel planeta. Si el gobernador se hubiera negado a reanudar los pagos, ella no sabía qué habría hecho. Dejó escapar un suspiro, antes de abrir el menú y seleccionar la opción de estadísticas. Estadísticas. Nombre. Mitsuki. Raza. Saiyajin. Título. Líder. Nivel. 14, 2, 800, 7, 500. Experiencia. Rasgo. Saiyajin de clase baja, común, HP. 1, 650, 1, 885. MP. 264, 264. Ki. 1, 885, 1885. STR. 325. Bit. 166. AGI. 130. Int. 25. WIS. 17. Puntos de atributos. 22. Nivel de poder. 1956. 1956 unidades de poder, nada mal, Estaba cerca de superar la barrera de las 2000 unidades de poder. Debía de admitir que había progresado bastante, aunque todavía estaba lejos de ser considerada una soldado de élite o algo similar.
Dentro del ejército, muy posiblemente todavía seguía siendo considerada como alguien débil o similar. Por otro lado, podía notar que su título había cambiado. Había pasado de ser Saiyajin de clase baja a líder, se preguntaba a qué se debía el cambio y por qué justamente ese título. Quizás era porque James y Yui no dejaban de llamarla líder. Era una posibilidad. Por último, había estado subiendo de nivel y acumulando puntos de atributos. Quizás era el momento de gastarlos, pero, ¿en qué atributo exactamente? Por lo que había podido comprobar, el atributo de STR era el atributo que otorgaba más nivel de poder, pero por otro lado, el atributo de Beer no solo aumentaba ligeramente su nivel de poder, sino también su HP y su Ki. ¿Qué dilema? Tener HP era importante, pero también era importante tener un nivel de poder alto. ¿Qué atributo debería de aumentar? Estaba tentada a gastarlo todo en el atributo de STR para finalmente superar las 2000 unidades de poder, pero, ¿sería sabio hacer algo así por mero impulso? Y repentinamente, una mano cubrió su boca. Sus ojos se abrieron en señal de sorpresa, antes de comenzar a ser arrastrada contra su voluntad. Se revolvió, intentando liberarse del agarre, pero resultó en intentos inútiles. Fuera quien estaba haciendo todo esto, tenía una fuerza superior a la suya, era algo evidente. Se encontró siendo arrastrada hasta un cuarto, la puerta cerrándose detrás de ella. En el interior de aquel lugar, alguien la estaba esperando. Un jugador de la raza Saiyajin se encontraba allí sentado en una silla, sus ojos centrados únicamente en ella, como si aquella situación fuera algo planeado. A juzgar por su apariencia, era alguien joven, posiblemente alrededor de su edad. Su cabello era castaño, sus ojos de un color negro como el carbón. Vestía la armadura reglamentaria del ejército de Glacial, compuesta por colores claros, su cola envuelta alrededor de su cintura. Aquel chico se levantó de su asiento, comenzando a acercarse hacia ella. El pánico la invadió en aquel preciso momento, alzando un pie rápidamente y estrellándolo contra el abdomen de aquel joven. Una vez más, se revolvió en el agarre de su captor, intentando remover la mano de su boca y liberarse. No tenía ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo, pero, no tenía pensado permitir que hicieran lo que quisieran con ella. Ella movió uno de sus brazos, estrellando un codazo contra la boca del estómago del individuo detrás de ella. Pudo sentir un quejido de dolor saliendo de los labios de su captor, el agarre sobre ella aflojándose. Aprovechó aquel instante para dar un salto, ganando distancia entre los dos hombres presentes en el cuarto. Su captor se trataba de otro jugador y también pertenecía a la raza Saiyajin. A diferencia del anterior, era visible que era más adulto, su aspecto corpulento, su armadura compuesta también por colores claros. Tenía carencia de pelo, es decir, era calvo y sus ojos negros la observaban fijamente, mientras se recuperaba del golpe. Ahora que podía ver a ambos hombres frente a ella, se percató de que sus nombres eran de un color naranja. Eso indicaba que eran más fuertes que ella, pero poco le importaba en aquel instante. Ella sabía que necesitaba salir de aquel lugar lo más rápido posible y evitar lo que fuera que tuvieran en mente. El más joven se acercó hacia ella una vez más, ella preparándose para recibirlo. Sus dientes se apretaron, balanceando un puño hacia adelante con intenciones de golpearlo. Lamentablemente, en esta ocasión el Saiyajin frente a ella parecía estar preparado para algo así, agachándose en el último momento y pasando por debajo de su puño, estirando su mano hacia ella. Ella se preparó para el inminente golpe, pero el dolor nunca llegó. Parpadeó, antes de comprender que aquel joven le había quitado el scouter de su rostro. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, observó cómo aquel chico apretaba su puño, haciendo añicos el scouter con facilidad. ¿Por qué le había quitado su scouter y lo había destruido? Oh, cierto. El scouter retransmitía las 24 horas del día. Muy posiblemente, no querían que lo que fuera que iba a pasar en aquella sala fuera descubierto. Al saber aquello, pudo sentir los nervios crecer en ella temiendo el peor escenario posible, gotas de sudor recorriendo su rostro, sintiendo su cuerpo comenzar a temblar. Estaba en un cuarto sola con dos tipos más fuertes que ella, que la habían arrastrado contra su voluntad hasta este lugar. ¿El motivo? Ni se lo quería imaginar. Pero ella no iba a ceder tan fácilmente. Ella pelearía. Pelearía hasta dar su último suspiro si era necesario. Tranquila, no tenemos intenciones de hacerte daño. Dijo el hombre más corpulento. ¿No tenían intenciones de hacerle daño? ¿A quién querían engañar? Literalmente la habían arrastrado hasta un cuarto y habían roto su scooter.
Era evidente que no tenían ningún tipo de intenciones buenas con todo esto. Sus pies se movieron ligeramente, dando un paso más cerca hacia la salida de aquel cuarto, mientras se mantenía alejada de aquellos dos individuos. Seguro. Fue su respuesta llena de sarcasmo. Es la verdad. El Saiyajin más joven habló esbozando una pequeña sonrisa. Queríamos encontrar una oportunidad de hablar contigo en privado, pero no sabíamos cómo hacerlo sin levantar demasiadas sospechas. Fueron las palabras de aquel joven. ¿Y ella debía creerse todo eso? No sabía qué intenciones tenían al intentar actuar tan repentinamente tan amables, pero ella no iba a entrar en su juego. Frunció el ceño, su cuerpo tenso en todo momento. ¿Y pensasteis que la mejor forma de hablar conmigo era básicamente raptándome? Cuestionó ella con cierta irritación. Bueno, siempre llevas puesto su scooter. Necesitábamos lograr hablar contigo, sin que nadie más se enterara. Dijo el joven, antes de alzar un pulgar con una sonrisa. Por cierto, buena patada. Exclamó. Ella alzó una ceja, empezando a entender cada vez menos y menos de la situación. En primer lugar, ¿quiénes eran estos dos imbéciles? Y en segundo lugar, ¿por qué querían hablar con ella? En una primera instancia, había pensado que estos dos la habían raptado para satisfacer sus deseos personales, pero, ahora estaba comenzando a dudar. Mi nombre es Owen. Dijo el hombre corpulento, antes de señalar hacia el joven Saiyajin. Y él es Spencer. Dijo. ¡No! Mi nombre no es Spencer. ¿Cuántas veces debo repetírtelo? Cuestionó el joven, un ceño de molestia evidente sobre su rostro. Mi nombre es Reitoze Erasnar Mopal. ¿Qué? Ella tuvo que parpadear varias veces, cuestionándose si había escuchado correctamente. ¿Qué clase de nombre era ese? Tuvo que comprobar el nombre sobre la cabeza del joven, para comprobar que de hecho, aquel era su nombre. Pero me puedes llamar simplemente Mopal. Dijo él con una sonrisa. Notó como Owen suspiraba de forma pesada, como si aquello ya fuera una ocurrencia habitual. Regresando al tema que nos concierne, perdona si te hemos asustado, pero, tal como hemos dicho, queríamos encontrar la forma de hablar contigo en privado. Dijo Owen. ¿Qué querés exactamente de mí? Cuestionó ella, todavía con cierta cautela. A primera vista, ignorando el hecho de que la habían raptado, no parecían ser unos malos tipos, aunque no podía bajar la guardia. Podrían estar simplemente fingiendo su actitud amable, precisamente con intenciones de que ella bajara la guardia. Después de tratar con Oskil, sabía que no podía confiar absolutamente en nadie a primera vista. Quizás no lo sepas, pero, te has vuelto bastante popular últimamente, Mitsuki. Dijo Owen. Ella parpadeó varias veces, antes de comprender a lo que se referían. ¿Habláis de los rumores? ¿Todo esto es debido a eso? Cuestionó la chica. Sí. Los rumores acerca de cómo mataste a uno de tus compañeros de escuadrón se han esparcido como la pólvora por los alrededores. Dijo Owen. Fue un accidente. No tenía planeado matarlo. Dijo ella. Además, no tuve otra opción. Esos tipos literalmente me raptaron y querían obligarme a observar cómo purgaban un planeta. No tenía ninguna intención de participar en aquella masacre. Comentó ella. Owen asintió levemente con la cabeza. Ya veo que eres una buena persona en el fondo. Después de escucharte, queda claro que hemos tomado la decisión correcta al venir a hablar contigo. Dijo el hombre. Una vez más, ¿qué queréis de mí? Repitió Mitsuki. Dime, Mitsuki, ¿odias a Glacial? Cuestionó Mopal. La repentina pregunta la hizo parpadear varias veces. ¿Qué? ¿A qué venía esa pregunta tan repentina? Por unos instantes, no supo qué responder. ¿Acaso era algún tipo de trampa? No lo sabía, ¿era esto algún tipo de prueba por parte del capitán? ¿Había algún micrófono oculto o algo así? Ella supo en aquel instante qué respuesta debía dar. Si quería asegurar su supervivencia, necesitaba ser lista. No podía simplemente dejarse guiar por sus emociones. No, yo no odio a Lord Glacial. Fue su respuesta corta, pero contundente. Vamos, Mitsuki. No intentes fingir. Nosotros dos también odiamos a Glacial. Dijo Mopal con una sonrisa. No pudo evitar sorprenderse de que dijera tan abiertamente que odiará a Glacial. ¿Qué era todo esto realmente? Veo que todavía no confías en nosotros. Algo lógico, si yo estuviera en tu posición, también me mostraría precavido. Dijo Owen. Pertenecemos a los Caballeros Oscuros. ¿Caballeros Oscuros? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de división dentro del ejército o algo así? Cuestionó ella, confundida por aquel término.
Jamás había oído hablar de algo así dentro del ejército, ni siquiera por parte de Yui, quien parecía saberlo todo. Era la primera vez que oía hablar de algo así. No. Mopal habló. Los caballeros oscuros es básicamente la resistencia. Dijo el joven, una sonrisa apareciendo sobre su rostro. Somos la resistencia contra Glacial. Nuestro objetivo es terminar con la tiranía de Glacial. Ella abrió los ojos. ¿Una resistencia? ¿Estaba hablando de verdad? Ella jamás había pensado en la posibilidad de que algo así existiera, pero, por otro lado, no debería extrañarle que existiera. Es decir, Glacial era básicamente un tirano y un dictador. Por otro lado, parecía ser que el objetivo de la resistencia era claro. Terminar con el reinado de Glacial, pero, ¿acaso algo así era posible? Glacial parecía ser alguien inalcanzable, y eso que ni siquiera lo había conocido en persona. ¿Qué debía de decir? Todo esto podía ser una trampa, para comprobar si ella poseía algún tipo de rebelión dentro de ella. Sabía que quizás estaba siendo muy paranoica, pero podía ver perfectamente a Gut haciendo algo así, simplemente para comprobar su lealtad hacia Glacial. No podía arriesgarse. Librarse de Lord Glacial es una tarea imposible. No solo eso, existen múltiples individuos poderosos dentro del ejército, tales como los capitanes o las fuerzas especiales. Estáis locos si pensáis que podéis terminar con Lord Glacial de forma tan sencilla. Dijo Mitsuki. No necesitamos preocuparnos por ellos. Nuestro único objetivo es Glacial, así de simple. Si el líder cae, su ejército lo hará junto a él. Así de simple. Comentó Owen. Bueno, parecía algo lógico apuntar únicamente a Glacial, pero no tan lógico, cuando comprendías que muy posiblemente Glacial era el ser más poderoso del universo. ¿Cómo se podía terminar con alguien con tanto poder? Por otro lado, ¿por qué me estáis contando todo esto? Cuestionó la chica, intentando averiguar las intenciones de estos dos hombres. ¿Por qué habían recurrido a ella, de todas las personas? ¿Acaso no es evidente? Queremos que te unas a nosotros. Dijo Mopal. Alguien como tú nos sería de gran ayuda. Exclamó el joven. ¿Qué? Ella tuvo que parpadear varias veces para comprender sus palabras. ¿Por qué me querríais a mí de todas las personas? Ni siquiera soy tan fuerte, y no tengo ningún interés en todo esto. Dijo la chica. Una vez más, ella mantuvo su fachada de fingir desinterés y absoluta lealtad hacia Glacial, solo por si acaso. Nos hemos percatado de que ahora diriges tu propio escuadrón, Mitsuki. No solo eso, pareces recibir órdenes directas por parte del capitán. Eso deja bien claro que tienes un lugar especial dentro del ejército. Dijo Owen. Es decir, sí, recibía órdenes directas por parte de Gut, pero eso era todo. Ella no veía ninguna forma de cómo podía serle de utilidad a la supuesta resistencia. Dime, Mitsuki. ¿Acaso prefieres que Glacial continúe con su reinado? Cuestionó Owen. Una vez más, otra pregunta trampa. ¿Estos tipos realmente eran de la resistencia, o solo eran tipos mandados por Gut? Lo desconocía, pero ella ya sabía qué responder. Lord Glacial es el ser más poderoso del universo. No hay quien pueda oponerse a él. Dijo ella rápidamente. Veo que todavía te muestras precavida. Es una buena cualidad, sin ningún tipo de duda. Comentó Owen. Estaremos encantados de trabajar contigo a partir de hoy. Espera, yo no he aceptado en ningún momento. Dijo Mitsuki. Por el momento, continúa tal como hasta ahora, Mitsuki. Es evidente que te estás ganando la confianza del capitán. Dijo Owen. Espera. Te estoy diciendo que yo no he aceptado nada. Exclamó Mitsuki. ¿Acaso estaba sordo? Ella no quería hacer nada de esto. Es decir, si ellos realmente formaban parte de una hipotética resistencia, podía comprender por qué lo hacían y en otras circunstancias, muy posiblemente aceptaría unirse, pero ella no podía correr ningún riesgo. Esto podía tratarse muy bien de algún tipo de prueba de lealtad. Actúa como siempre. Si empiezas a actuar de forma diferente, levantarás sospechas y no queremos eso. Continúa cumpliendo con tus misiones y fingiendo ser una soldado leal al ejército de Glacial. Dijo Owen. Estos tipos no la estaban escuchando en lo absoluto. Estaba comenzando a ponerse de los nervios. ¿Acaso no comprendían lo que significaba un no? Ella no quería participar en nada de esto y arriesgar su vida. Si bien quería terminar con Glacial, unirse a la resistencia no parecía el paso más seguro que podía dar en estos instantes. Por otro lado, sentía curiosidad. ¿Acaso tenéis algún plan para terminar con Lord Glacial? Cuestionó ella. Nuestro líder tiene un plan. No debes preocuparte, Mitsuki.
Si todo sale según lo planeado, Glacial no seguirá con su reinado en un futuro próximo. Dijo Mopal con una sonrisa. No sabía si sentirse aliviada o no. Los dos hombres frente a ella parecían bastante optimistas y parecían confiar bastante en su líder, pero, ¿realmente existía alguna forma de derrotar a Glacial? Lo dudaba. De todas formas, ¿cuál era la finalidad en todo esto? Ellos debían estar esperando algo de su parte, ¿cierto? Ellos mismos habían dicho que los capitanes no eran una prioridad, así que debían estar esperando que ella lograra algo si continuaba ganándose la confianza de Gut. Ser honestos conmigo, ¿qué esperáis exactamente de mí? Cuestionó ella. Owen y Mopal se miraron entre sí, casi como si estuvieran deliberando sobre si hablar o no. Es simple, Mitsuki. Dijo el más joven de los dos. Si continúas ganándote la confianza de Gut, él no tardará mucho en recomendarte a Glacial. Ahí es cuando tu papel cobrará vital importancia. Dijo Mopal. Espera, vuestras intenciones son, que Gut me recomiende a la división personal de Glacial. Exclamó Mitsuki, incrédula ante lo que estaba escuchando. Imposible. Es imposible que algo así suceda. Exclamó la chica. No es tan imposible como crees, Mitsuki. A pesar de que eres una novata, ya eres la líder de un escuadrón y recibes órdenes directas del propio capitán. Si continúas de esta forma, no hay ningún tipo de duda que te ganarás la suficiente confianza por parte de Gut como para que te recomiende directamente a las filas personales de Glacial. Dijo Owen. Pero, ¿acaso la división de Glacial no está formada únicamente por soldados de élite? Yo ni siquiera me acerco a esa clase de poder. Dijo Mitsuki. Por eso mismo debes continuar entrenando. Hazte más fuerte, lo suficientemente fuerte como para que Gut no vea ningún impedimento para recomendarte a las filas de Glacial. Dijo Owen. Ella agachó su mirada, cuestionándose qué debería de hacer. Una vez más, todo esto podría ser alguna clase de trampa, pero, parecía demasiado elaborada como para serlo. Fuera como fuera, ella no podía confiarse. Si todo esto resultaba algún tipo de prueba de lealtad por parte de Gut, si ella aceptaba ayudarlos estaría muerta. La opción más sensata en estos instantes parecía evidente. Me niego. Dijo ella. Si bien quería detener a Glacial, no podía arriesgar su vida. No quería morir, así de simple. Además, ingresar a la división de Glacial. Algo así era imposible. Totalmente imposible. Alguien como ella jamás estaría cerca de pisar la división de Glacial. Owen sonrió. Toma esto. Dijo, sacando un objeto de su cintura. La chica parpadeó, tomando el objeto y observando que se trataba de un scooter. Espera. ¿Tenías un scooter todo este tiempo? Entonces nos han estado escuchando todo este tiempo. Exclamó Mitsuki. Lo sabía. Ella sabía que todo esto era una trampa. Tranquila. Es un scooter diferente. Comentó Owen. Está conectado directamente con la base principal de los Caballeros Oscuros. Lo utilizarás para comunicarte con nosotros si surge algún problema o para informar acerca de tus avances. Asegúrate de no perderlo. Dijo Owen. A estas alturas, ya no sabía qué creer. No lo quiero. Dijo Mitsuki, intentando devolver el scooter, pero Owen y Mopal se habían alejado de ella. Buena suerte, Mitsuki. Dijo Owen, dirigiéndose hacia la puerta junto a Mopal. De tu éxito depende el futuro. Y con eso dicho, salieron del lugar. Una vez más, ellos parecieron ignorarla por completo. Parpadeó varias veces, mirando fijamente el scooter. ¿Debería simplemente romperlo? Por unos instantes, estuvo tentada a realmente hacerlo, pero, no lo hizo. Por algún motivo u otro, ella no rompió el scooter. En su lugar, dejó escapar un suspiro, colocándose el dispositivo sobre su rostro. No sabía quiénes eran esos tipos. Ya fueran realmente de la resistencia o simplemente alguna prueba por parte de Gut, no podía confiarse. Pero si realmente resultaba ser la resistencia, significaba que tenía un contacto directo con ellos por si algún día decidía recurrir a ellos. Romper el scooter sería una tontería de su parte. Lo guardaría en su cuarto hasta que necesitara hacer uso de él, si es que algún día necesitaba usarlo. Por otro lado, la resistencia realmente quería que ella lograra algo casi imposible. Ingresar a la división de Glacial, sonaba difícil, por no decir imposible. Por otro lado, ella había actuado así de precavido por un motivo. Mejor dicho, dos motivos. El primero de ellos era evidente. Ella no quería morir, así que debía fingir tener toda su lealtad hacia Glacial. Y por otro lado, todas sus acciones podrían perjudicar a Yui y James. Si ella cometía alguna tontería, ellos también lo pagarían.
Dejó escapar un suspiro, antes de salir del lugar, dirigiéndose hacia su cuarto, con intenciones de descansar después de un día tan ajetreado. ¿La resistencia? Se preguntaba si realmente eran de la resistencia, o simplemente había sido una prueba. Fuera como fuera, no podía decir ni una sola palabra acerca de todo esto. Si ella hablaba, posiblemente descubriría si realmente había sido una prueba de Ut o no, pero, si esos dos resultaban ser realmente de la resistencia, los estaría condenando a la muerte en el momento que hablará. Y ella no podía permitirse cargar con algo así sobre sus hombros. Con eso en mente, caminó a través de los pasillos, dirigiéndose hacia su cuarto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Las cosas parecen complicarse para Mitsuki, pero nuestra protagonista no se rinde ante nada. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.